me volvió la culpable de su historia. Todos lo creyeron sin preguntar. Y esa noche, el silencio me condenó. Yo, Laura, de 34 años, nunca pensé que una mentira pudiera construir tanto peso hasta casi asfixiarme. Creció en pequeñas verdades a medias, en medias sonrisas y en la versión más cómoda de las cosas, la suya. Marcelo decía las frases con calma, miraba a la cara y cerraba los ojos como quien no quería perderse en detalles. Al principio eso me pareció una debilidad adorable. Después entendí que esa calma era un arma. Nos conocimos porque él vino a revisar el aire acondicionado del departamento donde yo vivía. Yo estaba terminando un proyecto que me consumía y él hablaba con una facilidad que parecía lavarme la cabeza de preocupaciones. Trabajo con instalaciones, pero me la paso en ventas, me dijo, y su voz tenía la seguridad de quien cree en sus propias historias hasta que otros las repiten. Vivimos juntos al poco tiempo. Compartimos cuentas, sueños y 3 gatos, y los dos sabíamos cuánto nos gustaba una vida ordenada. Al principio todo era natural. Hablábamos de viajes, de mis planos, de los libros que acumulaba en el balcón. Teníamos cenas con amigos, Jessica y Gael venían seguido, la madre de Marcelo, Renata, nos visitaba y traía siempre algún postre. Marcelo tenía una manera de poner la situación a su favor, si algo salía mal, lo explicaba con un relato que parecía cerrar. Si te lo contaba a ti, lo comprabas. Si se lo contaba a alguien más, lo compraban también. La primera grieta fue pequeña. Una conversación incómoda sobre dinero, unos gastos que no cuadraban. ¿Ves ese retiro?, me dijo, con el teléfono extendido. No lo recuerdo. Yo revisé nuestras cuentas y le mostré los movimientos en los que aparecía mi tarjeta. Lo hice yo para el depósito de los materiales, le dije. No, replicó, tú no fuiste. Si tú lo hiciste lo recordaría. Me dijo aquello con una naturalidad tan grande que me puse a dudar de mi propia memoria. Empecé a anotar. Empecé a esconder los recibos. A la semana siguiente, Marcelo compartió en el grupo de amigos una captura, un PDF recortado que mostraba lo que parecía un pago hecho con mi tarjeta hacia una cuenta que yo no conocía. La imagen estaba cortada, sin el encabezado del banco, alguien que no sepa podría creer cualquier cosa. No entiendo cómo pasó esto, escribió él. Estoy sorprendido, ¿no es raro? Los demás respondieron con emoticonos y mensajes cortos. Jessica escribió, uy, qué mal, Laura. Gael mandó un qué pasó, y luego nada. Yo pedí que revisaran la conversación completa, pedí que me dejaran explicar. Marcelo no me dejó hablar. No hay que hacer escándalo, dijo en voz baja, con ese tono de quien pide calma frente al peligro. Y como siempre, su calma era convincente. Al día siguiente, mi jefe me llamó. Alguien nos pasó información sobre movimientos en la empresa, dijo, ya con la voz que usan cuando quieren ser profesionales. En el correo que me mostraron había una copia del mismo PDF, recortado, y un comentario, creo que esto merece una revisión. Me pidieron una explicación. Intenté recordar. Intenté respirar. Marcelo me acompañó a la oficina y habló con mi jefe con esa eficiencia que siempre lo salvaba. Laura está confundida, ha pasado mucho trabajo, dijo. Lo dijo con esa cara de héroe que él usaba cuando quería parecer protector. Al terminar, mi jefe me miró con compasión. Aclararemos todo, pero por ahora no hagas movimientos raros con cuentas, me recomendó. Era la primera vez que perdí clientes por una historia que yo no había contado. La gente dejaba de contestarme los mensajes, los presupuestos se demoraban, mis colegas me miraban distinto. Cuando escribía en los grupos pedía evidencia, pedía que me dieran una oportunidad para revisar los documentos, pero nadie respondía con claridad. Marcelo, siempre impecable, me iba limpiando el terreno sin que yo supiera cómo. No te preocupes, me decía por la noche, y ponía la mano en mi espalda como quien calma a un perro asustado. Yo te arreglo esto. Yo le creía. Qué ingenua. 2 meses después encontré por accidente una carpeta escondida en su correo personal, un archivo con capturas, mensajes editados y borradores de emails. Era una red,
pantallazos de conversaciones nuestras con frases alteradas, una carpeta con el nombre de algunos de nuestros amigos y notas con lo que él pensaba decirles. Laura sacó dinero de la cuenta común, leía una nota en letra limpia. Hacer que parezca que ella se está yendo de control. Tenía una foto de un mensaje mío, pero con una línea suprimida. Tenía, también, una captura de una conversación entre él y una mujer que no conocía, donde hablaba de hacerlo ver como un despiste de Laura. Mi estómago se apretó. Descubrí también un audio suyo, una voz riéndose al decir, ellos la creerán, confían en mí. No supe cómo reaccionar. La rabia me pegó como un golpe frío. Corrí a confrontarlo. ¿Qué es esto?, le grité, sosteniendo la laptop como una prueba. ¿Por qué tienes esto? Él me miró con esos ojos que simulan sorpresa. ¿De dónde lo sacaste?, preguntó, como si fuera mi culpa husmear. Explícate, dije. ¿Por qué preparas pruebas para acusarme? Su respuesta fue impecable, negó tener esas cosas, dijo que era un malentendido, que yo debía estar confundida por el estrés. Laura, estás viendo cosas donde no las hay, dijo con esa voz de quien no teme que lo cuestionen. Me espetó, si empiezas a acusar sin pruebas, vas a perder lo poco que te queda. Fue el primer aviso directo de coerción. Entonces lo más doloroso, probé mostrar las capturas que había encontrado a Jessica y a Renata. Jessica respondió despacio, como si eligiera las palabras. No sé, Lau. Marcelo me dijo que estabas mal con las cuentas, y por eso no hemos hablado mucho. Él me explicó que estás estresada. Renata, la madre de Marcelo, se puso del lado de su hijo sin escucharme. Hija, él siempre ha sido muy responsable. Si dice eso, es porque tiene motivos. Gael desapareció. Mis mensajes se leían y se quedaban en visto. La red de personas que creía mía se cerró en silencio. Sentí que me empujaban fuera de mi propio círculo como si el aire se sacara de la habitación. Intenté ir a la policía, con la copia recortada del PDF en la mesa, ellos me dijeron que necesitaban la versión original. Si no hay firma, si no hay comprobante con todos los datos, no podemos hacer nada. La palabra impotencia es pobre para lo que sentí. Marcelo, fuera de escena, seguía interpretando el papel que le convenía, el preocupado, el protector. Cada vez que corregía un rumor, lo hacía con una nueva historia que, por lo general, empezaba por Laura no está bien. Era una narrativa que contaba con gente dispuesta a creer en el perro protector antes que en la voz que acusaban. La casa se volvió un campo minado. Yo dejé anillos por las mesas, cambié contraseñas. Él empezó a revisar mis cosas por las dudas. No es control, decía, es amor. Me fui acostumbrando a medir mis palabras, a no pedir ayuda en voz alta porque temía que cualquiera más hiciera lo mismo que Jessica, retroceder. Perdí clientes. Perdí confianza. Perdí la sensación de que lo que yo decía importaba. Una noche, cuando ya estaba dormida en el sofá, escuché ruidos en la habitación. Marcelo estaba en la laptop con auriculares, hablaba en voz baja. Me senté lo más silenciosa posible y grabé lo que decía desde el bolsillo del pijama. No fue planificado, fue instinto. En el audio, Marcelo hablaba con alguien, sí, dale. La dejamos ver un pantallazo recortado y después ya la dejamos. Lo importante es que ella quede descolocada. Si se enoja, mejor, así parece culpable. La voz al otro lado, masculina, respondía con risas. Bien pensado. La gente siempre cree en la versión más sencilla. Marcelo reía con esa satisfacción de quien cree estar ejecutando una jugada maestra. Y mencionar a la mujer en la otra línea lo dejó claro, aquello no había sido improvisado. Con ese audio en la mano, o en mi teléfono, mejor dicho, fui a buscar a Jessica. Ella me recibió con la distancia que ya conocía. Le puse la grabación. Escucha, le pedí. Cerró los ojos a los pocos segundos y se llevó la mano a la cara. No habló. ¿Por qué no me creíste?, le dije. Sus ojos se llenaron de algo parecido a culpa. Marcelo me dijo cosas, dijo que estabas inestable, murmuró. Creo que él tenía miedo de que tus problemas nos arrastraran a todos.
Dijo todo tan rápido que casi no pude sostener la respuesta. ¿Y por qué él te inventaría eso?, preguntó Jessica, que se volcó hacia la defendida, hacia quien en verdad había sido su amigo. ¿Por qué lo haría? La pregunta quedó en el aire como un grito sin salida. Fui a la casa de Renata con el audio. Pensé que una madre notaría que su hijo estaba tramando algo. La señora me abrió la puerta con la serenidad de siempre y me invitó a pasar. Le puse la grabación en su sala. Escuchó y su semblante cambió, pero no a favor mío. No puedo creer que haga eso, dijo, como si todo se redujera a una traición puntual. Pero él también sufre, murmuró. Él ha tenido que cargar con muchas cosas. Sentí que volvía a quedarme sola con mis pruebas. Renata se protegió a sí misma primero, como madre. Era algo natural, humano, y dolía en el mismo filo, que lo humano de la lealtad fuera lo que hoy me tiraba lejos. Decidí no esperar más. Hice lo que a muchas les cuesta, buscar pruebas técnicas. Contacté al soporte del banco, pedí extracción de logs de acceso a cuentas compartidas. No fue fácil, me pidieron un trámite legal y tuve que poner en riesgo más que mi orgullo. El banco tardó en entregarme información, y en esa espera Marcelo intentó arreglar todo diciendo que yo estaba histérica, que no colaboraba. Pero la paciencia y la burocracia empezaron a jugar a mi favor, los registros técnicos no mienten. Llegó un correo con los accesos a la cuenta, una IP desde un teléfono que no era el mío había generado la orden de pago que nos había metido en problemas. La ficha venía con una ruta que apuntaba a un dispositivo que Marcelo había usado en su trabajo, y el horario coincidía con la hora en la que él decía que estaba en una reunión. No fue una prueba inmediata para quienes no querían creerme, pero para mí fue un respiro. Junté todo, el audio, las capturas de la carpeta, los logs del banco, los correos borrados que recuperé con asistencia técnica. Preparé un dossier lo más ordenado que pude. No quise una salida explosiva y cruel, quería que fuera limpio y contundente. Lo primero que hice fue enviarlo a mi jefe. Él leyó en silencio y pidió una reunión. Al contrario de lo que esperaba, su reacción fue profesional, abrió una investigación interna y me pidió tiempo. La respuesta de la empresa fue un primer acto de justicia fría, me restituyeron lo que había perdido y abrieron un expediente contra Marcelo porque las conexiones mencionadas pertenecían a su puesto. Cuando Marcelo se enteró de que el banco había confirmado la IP, su rostro quedó inmóvil. Intentó disculparse con una actuación tan rápida que olía a falso. Laura, fue un error tonto, me dejé llevar por el pánico, dijo en voz alta, como si practicara su arrepentimiento. Te pido perdón. Pero nadie lo siguió en la farsa, la empresa lo citó. Sus amigos empezaron a mandarle mensajes secos. Aún así, la humillación que me habían provocado no se arreglaba en un par de llamadas. Había perdido clientes, había vivido semanas en la sospecha de quienes solían confiar en mí. Había pagado un precio que no tenía por qué haber sido mío. Había noches en las que lloraba y no podía dormir. Fue cuando pensé en un movimiento final que no fuera legal pero que fuera inevitable, dejar que Marcelo se mirara en su propia red de mentiras. No quería verlo destrozado por el escarnio público, no me transformé en eso, pero sí quería que sus cómplices y los que habían callado supieran lo que había detrás de esa calma. Preparé una presentación con todos los archivos y se la mandé por correo a cada persona que había dejado de hablarme, Jessica, Gael, Renata, algunos clientes selectos y el grupo de amigos. Explicaba de forma clara las pruebas y terminaba con una frase simple, no te lo cuento para que me compadezcas. Te lo digo para que decidas qué hacer con la verdad. La mayoría leyó y no contestó. Algunos, nerviosos, respondieron con disculpas cortas. Gael, cuyo silencio me había dolido, contestó apenas con lo siento. La venganza, si se puede llamar así, fue dejar que la verdad tuviera su lugar. Marcelo intentó deslegitimarme en redes, publicó mensajes que me acusaban de manipular la evidencia, pero yo ya había dejado copias con terceras partes y los medios de comunicación locales, que seguían la investigación del banco, empezaron a preguntar. En la empresa, la presión fue directa, si había pruebas de manipulación, su puesto estaba en riesgo.
Marcelo empezó a perder a quien le servía de soporte. Un hombre que se alimentaba de la confianza ajena no aguanta mucho cuando el sistema en el que opera se cierra. Le rescindieron el contrato por irregularidades en el manejo de información. Lo más doloroso no fue la caída profesional. Lo más doloroso fue ver a Renata justificándose ante sus amigas, buscando una explicación que la dejara a salvo. Él no quería hacer daño, repetía, pero su voz se resquebrajaba. Jessica me llamó una noche. Fue breve. Lau, no supe, fue todo raro, dijo, y lloró al teléfono. Perdóname. Le respondí con calma. No buscaba venganza contra ella, buscaba reencontrarme con la gente que sí valía la pena. Gracias por decirlo ahora, le dije. Pero me dolió que no preguntaras. Hubo consecuencias reales. Marcelo perdió su trabajo y varios amigos, algunos se distanciaron de él definitivamente. Perdió la casa donde vivíamos y tuvo que mudarse. Intentó, por un tiempo, montar una narrativa nueva en la que yo había sido la manipuladora, pero las pruebas estaban en manos que no eran suyas. La gente que había decidido creerle sin preguntar ahora tenía que lidiar con la vergüenza de haber usado su silencio como condena. No hubo una escena de ajuste de cuentas pública como en las películas, hubo gestiones administrativas, conversaciones incómodas, arrepentimientos torpes y consecuencias legales en torno al banco y la empresa. Para Marcelo, la vida mutó en opiniones desfavorables en reuniones y en la soledad. Yo intenté recomponer mi vida con lo que quedaba, mis clientes volvieron a acercarse, algunos con reservas, otros con disculpas. El proceso me costó meses de paciencia, de reconstrucción. Empecé terapia para entender por qué había dudado tanto de mi propio juicio. Entendí que el gaslighting es un trabajo sostenido en la erosión del yo, te piden pruebas de tu cordura hasta que aceptas la duda como un nuevo hábito. En cierto momento pensé que la historia habría terminado si el silencio no hubiera sido tan dañino. Lo peor no fue que Marcelo hubiera mentido, lo peor fue que los otros callaran y, con su silencio, me hubieran puesto la mordaza. Aprendí a no pedir permiso para existir en mi verdad. Aprendí que hay que documentar, que hay que hablar antes de que la versión más cómoda se instale. Aprendí a no esperar gestos heroicos de quienes prefieren la calma de las certezas simples. Actualización 1. A finales de mes la empresa donde trabajaba Marcelo publicó un comunicado sencillo, se han detectado irregularidades en el manejo de información. No nombraron a nadie. Fue suficiente para que su reputación se desplomara en los círculos profesionales que le quedaban. Yo, por mi parte, recuperé algunos contratos y perdí amistades que no estaban dispuestas a sostener la verdad. No me importó perderlos. Me importó seguir. Actualización 2. Un par de días después de que todo salió a la luz, alguien filtró a las redes un audio donde Marcelo hablaba planificando la acusación. Las reacciones fueron del odio fácil y del morbo, yo no busqué ese viral. No quise que mi vida fuera espectáculo. Pero la verdad, por fin, circuló sin recortes. Marcelo intentó defenderse, pero su voz sonaba a lo que era, la de alguien que había construido una torre de cartas y ahora veía caer las paredes. No guardo rencor por sistema. Guardé pruebas. La lección no es heroica. La lección es sencilla y dolorosa, si alguien te posiciona como el problema y otras voces se suman en silencio, la única salida es la paciencia que se sostiene en evidencia y la valentía de decir la verdad, aun cuando parezca que nadie la quiere oír. Yo no busqué humillar, busqué justicia. La última vez que hablé con Marcelo fue en una reunión convocada por mediadores. Nos sentamos en mesas separadas y el hombre que una vez me dijo te arreglo esto parecía quebrarse por dentro. Lo siento, dijo sin fuerzas. Yo le respondí con la voz fría que había aprendido en esos meses. No busques mi perdón, le dije. Busca ser honesto con quien te quede. Salí de la sala con el dossier en la mano y una sensación rara, no era victoria, no era tranquilidad. Era la constatación de que el daño no siempre se repara con exámenes y despidos. Hay cosas que solo el tiempo puede acomodar. Actualización final. Hoy me llaman para presupuestos. Me llaman con la cautela que da la prudencia, pero me llaman. Renata y yo hablamos de vez en cuando y hemos encontrado alguna forma de entendimiento que no pasa por la culpa sino por la verdad.
Jessica y yo volvimos a una amistad a medias, entendimos que las lealtades se miden en preguntas, no en silencios. Marcelo intenta rehacer su vida, pero las huellas no se borran fácil. Si algo me quedó claro es que la traición no siempre viene con gritos ni con pruebas incuestionables, a veces viene con la lentitud de una narrativa repetida por quien tiene más credibilidad. Y cuando la gente guarda silencio, esa narrativa se vuelve sentencia. Aprendí a confiar menos en la calma que ofrece el que acusa y más en la persistencia de las pruebas. Lo demás, las disculpas, los intentos de reconstrucción, las miradas en las reuniones, son ruido que solo el tiempo filtrará en su lugar. No puedo decir que todo se haya reparado. Algunas noches, cuando el silencio cae y pienso en quienes me creyeron culpable sin preguntar, siento que aún hay una deuda por saldar. Pero sé qué hacer si vuelve a suceder, no callar, documentar y, sobre todo, no pedir permiso para existir en mi propia verdad. En cuanto a Marcelo, él sabe lo que hizo. Y yo sé que no soy responsable del silencio de los demás, aunque tuve que cargar con sus consecuencias hasta que fui capaz de demostrarlo. Ahora, cuando alguien me mira como si hubiera inventado la historia, lo único que hago es mostrarle la carpeta con las pruebas y esperar a ver si él decide preguntar o prefiere callar como antes.